la importancia de la simetría en la farmacología. Será impartida por el doctor Ernesto Rivera Becerril. Pero antes, chicos y chicas, si les está gustando esta serie de ponencias que les estamos ofreciendo, no olviden darle like, a suscribirse a nuestra página de Facebook y pues obviamente comentar. Ahora bien, en lo que respecta al doctor Ernesto, él es químico farmacéutico biólogo, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Realizó una maestría y doctorado en el Departamento de Farmacología del CIMBESTAP en la sede Zacatenco. En el año 2009 ingresó como profesor titular C en el Departamento de Ciencias Naturales de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Fue jefe del departamento en el año 2013 al 2017. Actualmente es el coordinador divisional de docencia y atención de alumnos y entre otros reconocimientos, en el año 2008 fue ganador del premio Conifarma en investigación básica sobre medicamentos para uso humano. Además del premio de investigación médica Dr. Jorge Rosecrans 2009 en el área de la ciencia básica. Ha participado como responsable en proyectos de investigación PRODEP, CONACYT, pertenece a la red temática de la materia condensada blanda y cuenta con 16 publicaciones indexadas, 32 congresos nacionales y 7 congresos internacionales, además de una patente sobre una formulación a partir de sistemas exosomales de aplicación tópica. Ha impartido cursos de laboratorio en ciencia básica, química y farmacología a niveles de licenciatura y posgrado y ha codirigido 4 tesis de maestría y 4 de doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Okay. Ok, ¿sí pueden ver ya mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Pues les voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la simetría en la farmacología. Es un tema muy interesante, muy complejo, ¿sí? Espero que pues nos entendamos y cualquier duda pues pueden hacérmela si quieren al momento, si es muy puntual, o si no al final también pues daremos un espacio para las preguntas. ¿Ok? Bien. Pues bueno, en la naturaleza nosotros podemos encontrar muchas manifestaciones de simetría, ¿no? Porque es el título de la simetría, pues primero vamos a hablar acerca de la simetría. Y pues bueno, esta simetría la podemos encontrar pues en todo, prácticamente lo que vemos, ¿no? Las frutas, cuando nosotros cortamos una manzana, vemos que el lado izquierdo de la manzana es muy parecido al lado derecho, como si le pusiéramos un espejo. Este tipo de simetría se le conoce como simetría bilateral, que es prácticamente la imagen al espejo. Si cortamos un higo, lo podemos también observar. En el caso de las mariposas, vean, aquí del lado izquierdo es exactamente el mismo que el lado derecho. Al igual en este ciervo, pues los cuernos y las hélices y todo, pues están completamente simétricas. El mosco, no se diga, ¿no? También tiene un eje de simetría y podemos observar la geometría bilateral, que son los dos lados. ¿Okay? El ser humano también es un ser simétrico, bilateral, porque podemos trazar un eje de simetría y podemos ver que los dos lados son muy parecidos. También en las plantas podemos encontrar la simetría radial, en la cual, pues bueno, poniendo un eje en cualquiera de las direcciones, pues obtenemos una figura simétrica. Y también, pues bueno, las abejas, cuando construyen sus panales, son muy, muy, muy simétricos estos hexágonos de los panales. Y algo impresionante, pues bueno, son las formas cristalinas del hielo, donde pues exhibe un alto orden, una gran cantidad de simetría, ¿no? en ellos. Y bueno, también el hombre ha realizado algunas edificaciones simétricas, ¿no? Como por ejemplo las pirámides o el Taj Mahal, ¿no? Que tiene una alta simetría. Entonces, en la naturaleza siempre encontramos muchas manifestaciones de lo que es la simetría. Pero además, también algo importante, pues encontramos la simetría, ¿sí? En el caso de la simetría es algo que predomina mucho más. Durante la presentación vamos a ver por qué. Y podemos encontrar algunos caracoles, ¿sí? De la especie Limnanea stagnalis, en los cuales pues, se ha descrito que es factible encontrar algunos caracoles que en vez de generar su concha hacia el lado derecho, pues la tienen hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, de esa manera hay una manifestación de una asimetría en cuanto a
la generación de su concha. Realmente es muy poco probable encontrar un caracol, ¿sí?, que tenga el hélice invertido en su concha. Pero, pues bueno, hay varios coleccionistas que incluso por internet los encuentran en sus granjas y los intercambian para estudio. ¿Okay? Se ha descrito que, bueno, ahí hay un grupo de investigación en Japón que al momento de la división para el proceso embrionario del caracol, hacen algunas modificaciones manipulando con algunas pinzas de vidrio a algunos genes y logran la inversión de la quiralidad. Eso es algo impresionante, ¿no? Porque parece ser que la quiralidad, perdón, la simetría que puede presentar el caracol al momento de generar su concha, pues bueno, es básicamente mediado por el material genético y se dice que también es hereditario. Otras manifestaciones de la asimetría lo podemos encontrar en el pez plano, el cual cuando este es joven, pues bueno, sus ojos están completamente simétricos, ubicados a los extremos, pero conforme va creciendo, uno de los ojos va migrando hacia el otro, ¿no? Y además, pues bueno, la forma que él tiene, pues no es simétrica, ¿no? Entonces este pez también es una manifestación de la simetría. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el cangrejo violinista, donde una de las extremidades crece más que la otra, ¿sí? Entonces también podemos observar que no tiene la simetría bilateral que vimos en las imágenes anteriores. Y pues bueno, en el caso de los humanos también podemos observar, habíamos dicho que sí, el humano es simétrico, pero pues bueno, externamente, porque internamente podemos ubicar en los pulmones. El pulmón derecho es un poquito más grande, ¿sí?, que el pulmón izquierdo. Y además existe una pequeña cavidad, un como hueco, donde entra el corazón. Y por eso los pulmones pues, no son simétricos. Y el corazón, pues bueno, per se es una estructura no simétrica. En el mar también podemos observar los corales, y dentro de los corales, pues bueno, tampoco se puede observar la simetría, entonces es completamente asimétrico. La cadena de DNA gira hacia la derecha y no hay cadenas de DNA que giren hacia la izquierda. Entonces aquí también podemos encontrar una de las manifestaciones de la asimetría. Cuando nosotros escribimos, por lo general la mayoría escribe con la mano derecha, ¿no? Y bueno, sí hay quien escribe con la mano izquierda, pero la mayoría utiliza la mano derecha para escribir. Entonces también ahí es otra manifestación de la asimetría. Y algo bastante interesante es que 1 de cada 10,000 personas, ¿sí?, pueden nacer con esta anomalía que se le llama situs inversus, en el cual, pues bueno, podríamos decir que es la imagen al espejo de los órganos internos de una persona. Podemos ver que el corazón está orientado hacia el otro extremo y que el hígado se encuentra del lado derecho, ¿sí? Entonces, estas personas se ha descrito que, pues bueno, parece ser que también tienen una vida normal, pero pues es bastante interesante el hecho de que pues sea como la imagen al espejo en el acomodo de los órganos internos. Entonces, si se dan cuenta, pues la simetría juega un papel muy importante en las funciones biológicas. ¿Okay? Bien, pues bueno, en las moléculas, ¿qué pasa? Pues en las moléculas también podemos encontrar lo que es la simetría y la asimetría, ¿sí? En el caso de la simetría, cuando tenemos dos sustituyentes en un átomo de carbono que son iguales, pues podemos nosotros pasar un eje de simetría y de esa manera vemos que hay una simetría bilateral, ¿no? El lado derecho es exactamente el mismo que el izquierdo, como si le pusiéramos un espejo. Entonces, esta molécula es simétrica. En el caso de aquellas moléculas en las cuales el átomo de carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, estamos hablando de que si nosotros le colocamos un espejo, ¿sí?, no se va a observar la asimetría bilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque este compuesto, al tener los 4 sustituyentes diferentes, es una molécula asimétrica. Nosotros no podemos establecerle ningún eje de simetría. Y pues bueno, en el caso de las moléculas, la parte asimétrica la cambiamos por quiral, ¿no? Entonces, decir quiral es aludir a la mano, ¿sí?, que viene del griego, ¿no?, que es keir, y es mano. Entonces, hace referencia a que las manos no son superponibles entre sí. Y un ejemplo claro, pues son los guantes, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un guante al espejo, ¿sí?, pues vamos a observar como si tuviéramos los dos guantes colocados de la misma manera. Y pues bueno, si nosotros quisiéramos hacer que coincidan los guantes, pues no se puede porque pues son estructuras completamente diferentes. Además, si nosotros quisiéramos meter la mano en el guante derecho, pues no podríamos, y en el izquierdo, o bueno, sí podríamos, pero quedaría muy forzado, ¿no? Entonces, bueno, en las moléculas también encontramos la manifestación de la simetría y la asimetría, ¿ok? Y en el caso
de estas moléculas, pues vamos a cambiarlo por la parte que es gira o asimétrica. Como bien mencionamos, un carbono que es asimétrico tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Y de esos 4 sustituyentes diferentes, si ponemos la imagen al espejo y la sacamos del espejo y la ponemos contra él, después la giramos y tratamos de superponerla, vamos a darnos cuenta que no se superponen. Por lo tanto, son compuestos diferentes, ¿no? Estos dos compuestos no se pueden superponer. Aquí podemos ver que el verde le tocaría el gris, y si es verde-verde, pues no pueden sobreponerse entre sí. ¿Ok? Bueno, pues este tipo de compuestos, ¿sí? Se les llama enantiómeros. Y básicamente la palabra enantiómeros hace referencia a la imagen al espejo, ¿sí? Si se dan cuenta, la composición química, el número de sustituyentes que tienen son los mismos. Lo único que los diferencia, pues prácticamente, es cómo están distribuidos sus átomos en 3 dimensiones. Por lo tanto, las propiedades físicas y químicas de estos compuestos son los mismos, ¿no? Tienen la misma solubilidad, el mismo punto de fusión, las mismas propiedades espectroscópicas, por lo cual, pues bueno, es muy difícil su separación. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar de estos compuestos es se me apareció el chat y ya no me dejó ver. Bueno, la única diferencia que nosotros podemos encontrar de estos compuestos es cuando les hacemos incidir la luz polarizada. La luz polarizada, pues bueno, es la línea, es luz normal, ¿sí? Que puede ser, la luz vibra en muchas direcciones, pero cuando cruza a través de una lente polarizada, entonces empieza a vibrar en una sola dirección. Para hacer una convención y poder utilizar para medir esta característica en los diferentes compuestos, se utiliza la línea de sodio, que es a 579 nanómetros. Y bueno, esta al pasar por la luz polarizada, que nos recuerda a los lentes que antes utilizaban unos lentes negros, que pues bueno, polarizan la luz y de esta manera solamente se desvía en una dirección y los lentes se llaman los Polaroid, ¿no? Se hace incidir ese haz de luz directamente sobre donde está la muestra en un disolvente y vamos a darnos cuenta que el hecho de la simetría de esta molécula, la quiralidad que presenta, pues va a hacer que gire a favor o en contra de una dirección dada, ¿no? Es decir, que si gira hacia la derecha va a ser de dextrógiro, pero si gira a la izquierda es levógiro. Esa es la única diferencia que nosotros podemos notar en este tipo de compuestos. Cuando nosotros tenemos la mezcla de los dos, las mezclas de los dos compuestos y las colocamos en el polarímetro, uno va a girar hacia la derecha y otro va a girar hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la rotación al final se va a neutralizar, no se va a ver nada. Por lo tanto, no vamos nosotros a observar una rotación. En este caso, hablamos de que es una mezcla racémica, la cual está compuesta por las dos formas enantioméricas en una proporción 50-50. Y esta mezcla racémica no tiene actividad óptica, no desvía la luz polarizada en ninguno de los dos planos. No es ni dextrógena ni levógena. ¿Ok? Bien. Pues bueno, esta molécula, ponemos la imagen al espejo, sacamos la imagen al espejo y la superponemos. Y nos damos cuenta que sí se superponen. Podemos ver aquí hidrógenos con hidrógenos, oxígenos con oxígenos, cloros con cloros. Por lo tanto, esta molécula no es quiral, no es asimétrica, es una molécula simétrica. ¿Ok? Pero bueno, podemos ver que en el espejo, pues esta molécula es exactamente la misma. Y bueno, cuando nosotros dibujamos una molécula en papel, ¿sí? Pues nos damos cuenta que tenemos que diferenciarla y no podemos nosotros obtener el compuesto y pasarlo con la luz polarizada para ver si es dextrógira o levógira, si desvía la luz hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, pues bueno, hay que ver de qué forma podemos diferenciarlos. Y una forma de diferenciarlos, pues es utilizando los descriptores absolutos, la estereoquímica R y S, en la cual R viene de la palabra en latín rectus y la palabra S viene también del latín sinister, y lo que nos va a explicar es cómo están acomodados los átomos en tres dimensiones. Por ejemplo, en el caso de las prioridades, tenemos que asignarle a los sustituyentes una prioridad, y esta prioridad va a traer consigo, pues bueno, cómo está el número atómico, ¿no? Mientras más grande sea el número atómico, le vamos a dar la mayor prioridad. En este caso, no están ordenados los átomos, simplemente es una representación de la imagen, y por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 las prioridades, ¿sí? Y pues nosotros vamos a dar cuenta que la prioridad 1, 2, 3, 4 hace que si yo sigo las prioridades, gira a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Como si tuviera un reloj, gira hacia las manecillas del reloj. Y entonces a este orden de prioridades le voy a dar el descriptor absoluto R. Mientras, ¿sí? La imagen al espejo, ¿sí? Las mismas prioridades, vamos a darnos cuenta pues que va a ser al revés.
Entonces, siguiendo el orden de prioridades, de acuerdo al tamaño de los átomos que componen la molécula, pues bueno, va a tener un orden contrario y entonces gira en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto recibe la estereoquímica S. ¿Sí? Entonces, esta estereoquímica absoluta la vamos a utilizar pues para describir a las moléculas ya en sus estructuras químicas dibujadas en papel. Mientras que si tenemos los compuestos, ¿sí? Pues bueno, vamos a ponerle la luz polarizada para ver si giran a la derecha o giran a la izquierda, si es más o es menos. ¿Ok? Bueno, hasta este momento ya podemos definir cómo es que están acomodados los átomos en 3 dimensiones y podemos diferenciar entre las imágenes al espejo. Por ejemplo, si yo tengo la estructura R, ¿sí? La imagen al espejo va a ser la S, o al revés, si yo tengo la S, la imagen al espejo va a ser la R. ¿Ok? Bien, pues entonces, con eso podemos definir cómo están los sustituyentes en un entorno de 3 dimensiones en el átomo de carbono. Y bueno, aquí hay algunas notas curiosas, todavía hablando un poquito acerca de la simetría, ¿no? El comportamiento humano también está basado en la parte asimétrica. Por ejemplo, la mayoría de los humanos cuando van a dar un beso, pues giran el cuello hacia el lado derecho. Es muy raro ver a alguien que gire del lado izquierdo para besar, ¿no? También algunos humanos pues poseen unas extremidades con una ligera variación normal. De hecho, es la mayoría. La mayoría de los humanos, pues bueno, tenemos una pequeña deformación en la cara, ya sea que los labios estén un poquito movidos, ya sea que el ojo se note un poquito más pequeño, más abajo, etcétera, etcétera. Cuando ya esta asimetría es muy notoria al momento de verla a simple vista, ¿sí? Pues bueno, pues sí constituye una, pues, modificación, ¿no? Entonces se va con el cirujano plástico, pues para corregir, para ahora sí que alimentar la autoestima y no sentirse, pues, afligido por el hecho de que tenemos una diferencia. Pero sí es muy común, ¿no? De hecho, también se ha descrito que, pues, a veces tenemos un pie un poquito más grande que el otro, ¿sí? Entonces también ahí se ve la asimetría que existe. Y bueno, otra cosa interesante es en ingeniería, pues se adopta que casi, no sé si se han dado cuenta, todos los tornillos tienen la rosca hacia la derecha, ¿sí? Todas las roscas se hacen hacia la derecha. No hay tornillos que se hagan roscas hacia la izquierda, ¿no? Y pues bueno, es algo curioso. La complementariedad del universo o el universo alterno, ¿no? Se dice que cuando se creó el universo había materia y antimateria y pues había más materia que antimateria. Entonces, como la materia y la antimateria se eliminan entre sí, ganó la materia porque había mayor cantidad y por lo tanto se dice que de ahí se originó todo lo que somos, lo que conocemos y lo que es la materia. Esa es una teoría bastante interesante. También se ha mencionado que, pues bueno, las galaxias, algunas de ellas, bueno, la mayoría de ellas giran a la derecha, es lo que se ha descrito, pero también se ha observado que galaxias lejanas también giran hacia la izquierda. ¿Okay? Y pues bueno, algo muy, 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 muy interesante también es justamente los cristales, ¿sí? Como por ejemplo el cuarzo y los cristales de clorato de sodio. Estas moléculas no son asimétricas, pero cuando empiezan a formar cristales, generan cristales asimétricos, ¿sí? Y bueno, estas estructuras que van formando, pues ha metido así que a investigar a muchos por decir, pues, cómo es posible, ¿no? Y se ha descrito, pues, que bueno, una vez que se tienen los cristales del clorato de sodio, que se tienen más fácilmente, y se solubilizan, ¿sí? En una solución en la cual se llena 50-50, al momento de estar agitando, ¿sí? Y dándole, ahora sí que un proceso de solubilización, cristalización, con esa energía, se desplaza el equilibrio hacia una sola forma enantiomérica y se le conoce el proceso como desracemización. Y bueno, esa desracemización o la generación de una sola forma asimétrica, ¿sí? Fue descrita por un geólogo, ¿sí? Que es Vietman, y pues bueno, no le creían el experimento hasta que realmente lo hicieron. Y también por ahí hay otro experimento bastante interesante en el cual un aminoácido, la fenilalanina, lo solubilizan, un racemato de esto, uno lo hacen por medio de síntesis y el otro lo hacen natural, y lo solubilizan, y al momento de estar agitándolo, ¿sí? Se observa que también empieza a cristalizar uno sobre el otro. Entonces es algo bastante interesante porque se pensaba que las características físicas y químicas de los dos compuestos, los enantiómeros, son las mismas, pero aquí se están dando cuenta que puede existir un enantiómero que sea un poquito más estable que el otro,
lo cual de alguna manera pues trae un boom porque rompe la teoría de la paridad acerca de la creación del universo. Entonces hay mucha teoría al respecto de eso y es teoría muy interesante, ¿sí? También, pues bueno, se habla mucho acerca del alma gemela, ¿no? No sé si han escuchado de que, pues bueno, mi alma gemela, y pues bueno, la idea que tenemos del alma gemela, de acuerdo a las imágenes al espejo y acerca de la asimetría, pues tendría que ser alguien completamente opuesto, ¿no? A uno, lo cual pues no sé si sea conveniente tener un alma gemela, ¿no? Porque por lo general debe haber complementariedad, pero pues por lo general también debe haber muchas cosas que sean comunes, pues para poder llevar a cabo una buena relación, ¿sí? Y bueno, también se ha escrito mucho acerca de la vida en el espejo, de cómo sería, ¿no? Estar en un mundo en el cual de alguna manera nos metemos al espejo y todo lo que conocemos es zurdo, ¿no? Sería vivir en un mundo de zurdos. Y pues bueno, dentro de esta parte que es en las galaxias y que se dice de la materia, la antimateria y la teoría de la paridad, pues bueno, hay muchas teorías acerca de cómo se llegó a la simetría aquí en la vida y por qué predominó la parte asimétrica que la simétrica. Pues vamos a ver a qué hace referencia esto, pero pues bueno, muchos autores han mencionado que sería viable la vida, ahora sí que al espejo, pues quizá en otra galaxia, en otro planeta, y pues otras formas de vida que utilicen la parte, pues ahora sí que al espejo que nosotros estamos pues poniendo en evidencia, ¿sí? Y pues bueno, una de las teorías concluye diciendo que la vida utiliza para subsistir la forma más abundante, ¿no? Para poder reconstruirse. Y entonces por eso es que se dice que pues, la mayor cantidad de una sustancia hace que se genere pues en la otra. Y hay otra teoría, ¿no? Que dice que, pues bueno, del universo vino un meteorito que tenía los aminoácidos que con la simetría que nosotros conocemos y que al momento de llegar a la Tierra, pues bueno, hubo mayor estabilidad y por lo tanto indujo una simetría en toda la parte biológica, ¿no? Entonces eso es bastante interesante acerca de la simetría de las moléculas y pues de todos los organismos que conocemos. Pero bueno, ya todo esto, el título es la importancia de la asimetría en la farmacología. ¿Y qué hay con la farmacología? ¿No? Pues bueno, la farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, ¿no? Su nombre lo dice, farmacología, estudio tratado de los fármacos. Y bueno, los fármacos que tienen actividad benéfica, ¿no? Básicamente, es lo que estudia la farmacología, la actividad biológica. Cuando nosotros mencionamos actividad biológica, ¿sí? Estamos siendo pues no selectivos. Todo lo que entra en nuestro organismo, ¿sí? Tiene una actividad biológica. Y para referirnos prácticamente a esta actividad que nosotros queremos reconocer, pues es la actividad farmacológica. Entonces tenemos que definirlo como actividad farmacológica de aquellos compuestos que vienen de diferentes fuentes, que pueden venir de las plantas, que pueden venir de los hongos, que pueden venir incluso de los animales, incluso también algunos animales del mar, o inclusive de los propios alimentos. Y pues bueno, con base a la observación empírica de este tipo de compuestos, ¿sí? Llegamos a decir, bueno, este tiene actividad biológica, vemos que es benéfica y entonces la transformamos en actividad farmacológica. Y ya una vez sabiendo la referencia de que esta fuente genera una actividad farmacológica por contener uno de los compuestos, pues lo que hacemos es aislarlo. Y de esa manera, ese polvito, ese aceitito que nosotros encontramos de alguna de las plantas o los animales, ¿sí? Hacerle la oxidación estructural de su estructura química y poder recurrir a los métodos de síntesis para obtenerlo en mayor cantidad. Y de esa manera, pues bueno, tener lo que son los fármacos. Eso es lo que va a la farmacología. Y la farmacología se vale principalmente de dos ramas, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética, ¿sí? Es básicamente cuando nosotros tomamos un medicamento, un fármaco, ¿sí? Por un proceso de absorción atraviesa las barreras y llega a la sangre. Una vez que esté en la sangre, empieza a distribuirse en todos los órganos. Llega al tejido graso, llega al hígado, donde sufre una importante acción. Puede ser que se desactive, se destruya, o puede ser que se active, ¿no? El fármaco, o que genere un metabolito tóxico o más activo. La otra es que llegue al riñón y ahí, pues bueno, se permea hacia la orina y ahí en la orina se elimina. Puede llegar al intestino y se eliminen las heces, puede llegar al pulmón y por el aire que aspiramos y expiramos, también ahí puede ser eliminado. Pero finalmente, ya una vez que vence todos estos procesos de distribución, llega a un sitio donde va a tener su actividad. Y entonces la cantidad de fármaco que nosotros vamos a ver ya en el sitio donde nosotros queremos que llegue, se le conoce como su biodisponibilidad, qué cantidad de fármaco va a estar
disponible para interaccionar con una molécula blanca. Y básicamente es aquí donde entra la otra rama de la farmacología, que es la farmacodinamia. Y justamente se encarga, ¿sí?, del estudio de cómo el fármaco interacciona con el receptor para generar una serie de cascadas de señalización, activando otras proteínas, aumentando niveles de algunos iones, etcétera, etcétera, para finalmente dar una respuesta biológica que sería la rehabilitación de un proceso patológico o la rehabilitación o la eliminación de una enfermedad. ¿Sí? En términos generales, nosotros podemos decir que farmacocinética pues es lo que nuestro organismo le hace al fármaco para tratar de eliminarlo, sacarlo del organismo. Y en cambio, farmacodinamia, pues es lo que el fármaco le está haciendo a nuestro organismo. Y nada más mencionar brevemente que la farmacéutica es otra rama de la farmacología, pero que se encarga, ¿sí?, de generar las formas farmacéuticas de acuerdo a la vía de administración para que ingrese a nuestro organismo el fármaco. Entonces, básicamente, la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia son muy importantes. Pero, ¿de qué va esta charla? Pues bueno, ¿en dónde radica la importancia de la simetría en la farmacología? Pues básicamente está aquí, en la parte donde el fármaco va a interaccionar con el receptor. Los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana, que pueden ser canales iónicos, que pueden ser proteínas que están asociadas a otras proteínas y que van a desencadenar una respuesta biológica. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque, bueno, existe la complementariedad. Como ya les había mencionado, los receptores son proteínas que se encuentran en las membranas, pero no son entidades planas, sino que poseen una estructura en 3 dimensiones. Y los fármacos, para que interaccionen con ellos, pues bueno, deben de tener una estructura complementaria. En este modelo de interacción propuesto por Stone y Steedman, ubican una zona de contacto de 3 puntos, donde nos dice que el receptor pues tiene 3 zonas de localización y en el cual, pues bueno, el fármaco va a interaccionar de acuerdo a su geometría de una forma óptima y esto va a desencadenar la respuesta biológica. A este compuesto que desencadena esta respuesta biológica se le conoce como el antiómero, perdón, como autómero. Pero también, ¿sí?, si se modifica esta estructura por la imagen al espejo, pues obtendríamos una diferencia en las interacciones. Y estas interacciones podría ser que se den de forma débil, podría ser que sea muy débil o inclusive nula, es decir, que tenga un efecto leve como el autómero, pero más pequeño, puede ser que no tenga efecto o incluso que interaccione con otras moléculas y tenga un efecto adverso. Entonces, dentro de la actividad, nosotros podemos definir como autómero el que tiene la actividad que uno desea y distómero aquel que no tiene la actividad que uno desea, porque las interacciones que exhiben con respecto a las proteínas es diferente. ¿Okay? Este es un esquema que pues, pone de manifiesto lo anterior. Aquí tenemos 2 zonas de reconocimiento en la proteína que son hidrofóbicas y una zona que es polar. Entonces el fármaco entra y entonces la parte hidrofóbica, ¿sí?, que sería la parte plana de las zonas hidrofóbicas del fármaco, los anillos aromáticos, interaccionan con estas 2 zonas. Y finalmente este OH, este oxígeno, interacciona con la zona polar y por lo tanto esta es la mejor interacción y activa el receptor. Mientras tanto, veamos que si el OH no se encuentra aquí, sino se encuentra hacia atrás, pues bueno, interaccionan las partes hidrofóbicas, pero la parte polar ya no alcanza a interaccionar. Por lo tanto, la actividad biológica observada pues va a ser menor. Y pues bueno, los receptores pues los podemos observar nosotros en nuestro organismo en diferentes distribuciones. Podemos ver que en la parte del olfato, los receptores olfatorios son capaces de discernir entre las estructuras geométricas que presentan los compuestos. Por ejemplo, tenemos al R más limoneno, el cual, si se dan cuenta, estas puñetas que están como discontinuas indican que esta parte de la molécula se encuentra hacia atrás, mientras que esta cuñeta que está continua indica que esta parte de la molécula se encuentra hacia el frente. Hagan de cuenta que este ciclohexano que está aquí, ¿sí?, tuviéramos un plano, y en este plano la parte que está hacia el frente indicaría que es la cuñeta continua y la parte que está hacia atrás indicaría que sería la cuñeta discontinua. Y al momento de que nosotros olemos estas 2 sustancias, pues los receptores de nuestro sistema olfatorio lo que van a hacer es luego mandar la respuesta al cerebro indicándole es una naranja, es un limón, ¿sí? Lo mismo sucede con la carbona y la menos carbona, que estas moléculas, si se dan cuenta también, son muy parecidos, solamente tienen un oxígeno aquí unido con 2 enlaces a este carbono,
Y pues bueno, este compuesto cuando nosotros lo leemos nos recuerda a las semillas de alcarabea, que serían los cominos, y en este caso, pues bueno, el aceite de menta. Entonces son dos olores muy diferentes y solamente nosotros los diferenciamos por el hecho de que la geometría es diferente. En uno de ellos, este grupo se encuentra hacia el frente del plano y en el otro este se encuentra hacia atrás. Y bueno, esto es con el olfato. También lo podemos observar en los receptores del gusto. Cuando nosotros consumimos aspartame, que es el edulcorante que actualmente se utiliza para algunos refrescos, entonces esta forma que tiene, donde los dos nitrógenos se encuentran hacia el frente del plano, interacciona con los receptores que tenemos en el gusto y produce un sabor dulce. En cambio, la forma al espejo, la parte enantiomérica, tiene los nitrógenos hacia atrás, interaccionan con los receptores de nuestro gusto y pues generan una sensación amarga. También lo mismo sucede con la asparagina. La asparagina en su conformación R es dulce, mientras que en su composición S es amarga. Entonces, pues bueno, los receptores del gusto son capaces de discernir entre los diferentes compuestos que tenemos. ¿Ok? Bien, un caso en los fármacos, pues bueno, aquí es donde se centra y donde radica la importancia de la simetría en la farmacología, es el estudio de la talidomida. Antes la talidomida se administraba como una forma racémica para aquellas mujeres embarazadas que sufrían de dolor de cabeza y náuseas. Entonces, pues se administraba el fármaco y se les quitaba el dolor de cabeza y además se les quitaba las náuseas. Desafortunadamente, pues hubo una generación de personas que estuvo consumiendo la talidomida y todos sus hijos nacieron con malformaciones congénitas, ¿sí? Es decir, el compuesto presentó un efecto teratogénico, ¿no? Entonces aquí podemos observar que hay una generación de personas que algunas de ellas aún viven, pero que presentan estas malformaciones y se les llama generación talidomida. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que cuál es la diferencia entre la talidomida que produce el efecto deseado y la talidomida que produce el efecto no deseado. Pues si se dan cuenta solamente es la forma en que está acomodado el hidrógeno. Aquí está atrás del plano y aquí está al frente del plano. Este pequeño cambio, pues bueno, es reconocido por los receptores y pues bueno, de alguna manera producen el efecto deseado, pero el otro cambio produce el efecto no deseado. También podemos ver este ejemplo en el caso de la ketamina. La ketamina, la forma S, tiene un efecto anestésico. Este es un anestésico general que se utiliza en clínica para algunas anestesias. Y entonces, pues bueno, vean, igual la forma S produce el efecto anestésico, mientras que la forma R produce un efecto alucinógeno, ¿no? Este es también por la interacción con los receptores. Y el praziquantel, que es un antiparasitario, podemos observar que la forma S tiene una actividad nula, es inactivo, pero produce un sabor amargo, que justamente es lo que le da ese sabor amargo al antiparasitario. Y en cambio, la forma R del praziquantel tiene un efecto antihelmíntico, es decir, que destruye los gusanos, ¿no? Entonces, es muy interesante saber que solamente la geometría va a jugar un papel muy importante en la interacción con los receptores. Y justamente por eso se resalta la importancia de la geometría, la simetría en la parte de la farmacología. También podemos observar algo bastante interesante. Aquí es lo que les digo que entra esta parte acerca del origen de la vida. Y pues bueno, todos los aminoácidos que nosotros conocemos, ¿sí? Tienen la forma L, es decir, que el amino se encuentra del lado izquierdo, ¿sí? En todos. No podemos nosotros encontrar aminos del lado derecho y el ácido del lado izquierdo, ¿sí? La forma contraria a esto, al espejo, no se encuentra en la naturaleza. Por ahí se habla de que existen en algunas bacterias que son ya muy conservadas, muy ancestrales, pero pues la mayoría de los aminoácidos que nosotros conocemos son L. Y un caso bastante interesante es también que la mayoría de todos los carbohidratos que nosotros conocemos tienen la estereoquímica D. La estereoquímica D significa que el último centro quiral más alejado del grupo carbonilo, ¿sí? Se encuentra hacia la derecha el OH. Entonces se dan cuenta, vean, todos los carbohidratos, todas las hexosas que nosotros conocemos son D, son D, son D, son D, y no hay de los compuestos L, ¿no? Entonces esto se habla de que en los organismos vivos existe la homoquiralidad, es decir, que solamente hay una conformación asimétrica definida para que, pues bueno, haya la vida, ¿no? Por eso se dice que es un requisito para la vida. Entonces eso es algo bastante interesante
Y ahí es donde se intenta descubrir, bueno, ¿y qué tal si en otro planeta, pues bueno, ellos viven con aminoácidos D y con carbohidratos L? Entonces ahí están esta serie de discusiones y está bastante interesante. Y bueno, si se tienen las mismas propiedades, ¿cómo se separan los enantiómeros? Ya vimos que es importante separar los enantiómeros por el hecho de que la interacción con los receptores es diferente, ¿sí? Y entonces, pues eso da pie a que tengamos que administrar pues solamente la forma enantioméricamente activa y deseada, ¿no? Con eso, pues se administraría la mitad, ¿no? Es decir, la dosis sería más pequeñita y se evitaría introducir otras sustancias que pues, no van a tener ninguna función en el organismo o que pudiesen tener una función adversa. Por eso es importante separarlos, pero ya habíamos mencionado al inicio que su separación es difícil. ¿Por qué? Porque tienen propiedades físicas y químicas iguales. Entonces, pues bueno, ¿cómo se separan los enantiómeros? Pues para ello recordamos al primero que separó los enantiómeros, ¿no? Tuvo un poco de suerte porque trabajó con los cristales del ácido tartárico y el ácido tartárico, pues bueno, cristaliza bien, pero bueno, hay muchos compuestos que incluso en síntesis nosotros hemos hecho y no cristalizan, ¿no? Tenemos que buscar las condiciones óptimas para tratar de cristalizarlos. Y bueno, Pasteur en 1848 observó que los cristales del tartrato de sodio y amonio poseían pequeños lados distinguibles desde su perspectiva, ¿no? Es decir, con una lupa empezó a ver los cristales y dijo, este cristal es la imagen al espejo de este, y entonces con unas pinzas empezó a separar los diferentes tipos de cristales. Y de esa manera él separó, ¿sí?, los enantiómeros de una forma mecánica. Y pues bueno, es una forma de separar enantiómeros utilizando, pues bueno, la parte de la cristalización, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los cristales que separó Pasteur. Y bueno, Pasteur los probó y se dio cuenta que pues tenían propiedades físicas y químicas iguales, pero no se dio por vencido y dijo, pues debe haber una diferencia. Entonces, por ahí se estuvo hablando acerca de la luz polarizada y fue el primero que llevó sus compuestos para que les pasaran al plano de luz polarizada y se dieran cuenta que uno de ellos gira la luz hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces, de esa manera constituye la primera separación de los enantiómeros. Bien, dentro de los métodos, pues está de la cristalización que utilizó Pasteur. Hay otro método que es muy parecido al que utilizó Pasteur, que es la cocristalización, en la cual utilizamos, pues bueno, la molécula del ácido tartárico que utilizó Pasteur en una forma enantioméricamente pura. Y una vez que la tenemos, la hacemos en solución. Y ahí adicionamos nuestra mezcla de dos compuestos asimétricos. Y entonces, cuando cristaliza el ácido tartárico, consigo cocristaliza una de las formas enantioméricas del compuesto. Y eso se hace, pues bueno, por complementariedad en la geometría. Esa es una forma muy parecida también de separar enantiómeros. Otra es la conversión de diastereoisómeros. Ahorita vamos a ver qué es la conversión de diastereoisómeros. Esta palabra dice, ¿por qué estamos hablando de enantiómeros ahora de diastereoisómeros? Pues bueno, son aquellas sustancias que no son las imágenes al espejo y además tienen propiedades físicas y químicas diferentes y surgen al momento de que se administra una forma asimétrica a la molécula. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ella. También están los métodos cromatográficos, ¿sí?, que es utilizando la cromatografía, pero no la cromatografía convencional, sino la cromatografía quiral, y las técnicas enzimáticas. Vamos a ver la parte de la conversión de estereoisómeros, que suena un poquito complicado. Pero bueno, para poder explicarla, pues imaginemos que nosotros tenemos dos tornillos, un tornillo con la cuerda hacia la derecha y otro tornillo con la cuerda hacia la izquierda. Entonces tenemos una mezcla de 50 moléculas o 50 tornillos derechos y 50 tornillos izquierdos, lo cual constituye una mezcla racémica. Y entonces yo hago uso de una auxiliar quiral. En este caso sería una tuerca que cierra nada más los tornillos hacia la derecha. Entonces, pues bueno, voy agarrando uno por uno y le voy poniendo la tuerca. Y me voy a dar cuenta que hay unos tornillos donde la tuerca entra libremente y en cambio la otra se traba. Entonces, aquellos tornillos donde la tuerca entra libremente, les quito la tuerca y los pongo de un lado. Y aquellos donde la tuerca se traba, le quito la tuerca y los pongo de otro lado. Entonces, de esa manera yo estoy separando, ¿sí?, las formas asimétricas de los dos tornillos, ¿no? Utilizando a un auxiliar que sería ¿quién? Pues la tuerca, ¿no? Entonces, bueno, esto lo trasladamos al término de moléculas y pues bueno, yo tengo una mezcla racémica de dos moléculas, que sería 50% de este y 50% de este, lo cual pues es una mezcla de enantiómeros. Y entonces utilizo un auxiliar quiral, que es una molécula que tiene una actividad óptica pura, ¿sí? No tengo el racemato, solamente tengo una, y lo hago reaccionar. Y entonces, al momento de reaccionar, pues voy a generar dos moléculas que, si se dan cuenta,
SS no es la imagen al espejo, es una molécula completamente diferente y por lo tanto posee propiedades físicas y químicas diferentes. Y a esto es a los que se les conoce como diastereoisómeros. Acá podríamos tener los diastereoisómeros de los tornillos, donde este tornillo es completamente diferente a este. ¿Por qué? Porque la tuerca aquí no entra y aquí la tuerca siguiente. Pues igual aquí nosotros tenemos estas dos moléculas que son diastereoisómeros. Por lo tanto, si nosotros utilizamos técnicas de separación convencionales, como la cromatografía, pues los separamos por las propiedades físicas y químicas que tiene. Y de esta manera después, hidrolizando o rompiendo este auxiliar quiral, pues recuperamos los enantiómeros por separado, al igual que lo hicimos con los tornillos. Entonces es una forma de separar las mezclas racémicas utilizando una molécula enantioméricamente pura como si fuera un auxiliar quiral. Bueno, utilizando este auxiliar quiral, nosotros trabajamos con la S-feniletilamina, también llamada S-fea. También tenemos la rotación, puede ser menos fea o más fea, o S-fea, R-fea, ¿sí? Y pues bueno, esta molécula interacciona, ¿sí? Con este que es un precursor para la síntesis de un producto natural. Entonces, este compuesto se le pega y entonces me genera una mezcla diasteromérica. Esta mezcla diasteromérica, pues bueno, como son estereoisómeros, pues se puede separar por técnicas convencionales, porque tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Y posteriormente, una vez separados, pues entonces, por separado, hidrolizamos el auxiliar quiral y recuperamos nuevamente la molécula, pero ya de una forma enantioméricamente pura y continuamos con el proceso de síntesis para la obtención del producto natural. Aquí está la referencia al respecto de este trabajo que publicamos. Otro método son las técnicas cromatográficas que les mencionaba, pero estas técnicas cromatográficas no son las convencionales. La cromatografía convencional utiliza sílica, una molécula que no es asimétrica, pero para poder volverla asimétrica, nosotros lo que hacemos es que a la sílica se funcionaliza, ya sea con aminoácidos o con carbohidratos. Y entonces de esta manera el soporte que nosotros vamos a tener para que se separen los compuestos va a ser asimétrico, ¿sí? Entonces, tenemos aquí llena nuestra columna con este tipo de compuestos, ya sea con aminoácidos o con carbohidratos, y adicionamos nuestra mezcla racémica. Por lo tanto, va a haber complementariedad de una de las formas enantioméricas con pues, la superficie, y entonces va a agarrarse más fuerte. Pues conforme va el disolvente avanzando, ¿sí? Se le adiciona el disolvente, va avanzando, las que se pegan más fuertes a esta complementariedad se van a retener más y las que se pegan menos por ser asimétrica van a irse más rápido, ¿no? Y de esta manera, pues nosotros logramos separar los dos enantiómeros. Otra variante es utilizar la sílica convencional y adicionarle en la fase móvil pues mezclas de carbohidratos disueltos en agua, ¿no? O en metanol para utilizarla como fase móvil asimétrica o generar los dos, la fase estacionaria junto con la mezcla de elusión, pues que sean las dos asimétricas para de esa manera incrementar la separación de los enantiómeros, ¿no? Y esto se basa en el hecho de que los medios asimétricos, los enantiómeros, pues se comportan como si fueran moléculas diferentes y por lo tanto se permite su separación por la interacción con los medios asimétricos. ¿Sí? Finalmente tenemos el método enzimático, que actualmente pues está dando mucho auge a utilizar este tipo de métodos, puesto que pues se generan en condiciones de temperatura muy bajita, 36 grados, en la temperatura en que las enzimas por lo general tienen actividad, y además, pues bueno, son reacciones muy selectivas, puesto que las enzimas, como está en la imagen, pues solamente va a reconocer una de las formas enantioméricas sobre la otra. Entonces vamos a ver que la proteína tiene 3 zonas de unión y al momento de interaccionar con la mezcla de asteroméricas, solamente una de ellas, ¿sí? Se va a pegar y en cambio la otra pues no va a tener actividad, puesto que no tiene una buena adherencia. Entonces, pues bueno, esta es una forma de separar los enantiómeros. Aquí nos pongo un ejemplo de un alumno que hizo su proyecto terminal recientemente, en el cual nosotros partimos del racemato de ibuprofeno, que compramos las tabletitas de ibuprofeno, hicimos la extracción del ibuprofeno y venía racémico. Y entonces le adicionamos etanol y la enzima que es la lipasa de Candida antártica. Entonces lo pusimos a 36 grados a incubar y nos dimos cuenta de que la lipasa de Candida antártica generó un éster, ¿sí? Le pegó el grupo acetilo aquí donde estaba el ácido carboxílico y entonces lo hizo de forma selectiva, ¿sí? Nada más lo hizo sobre la forma S y no sobre la forma R, como lo podemos observar en la placa. Tenemos en uno, ¿sí?
la molécula de partida, que sería el ibuprofeno, y arriba se está formando el éster, ¿sí? Entonces, le falta tiempo de reacción, pero pues es la evidencia de que se está llevando a cabo la reacción. La otra es utilizando el éster, ¿sí? Tenemos el éster de partida, le adicionamos la lipasa de cándida tártica en etanol, y pues bueno, lo que va a ocurrir es que la lipasa de cándida tártica va a hidrolizar selectivamente una de las formas enantioméricas del éster, ¿sí? Entonces, en este caso, el éster de ibuprofeno me va a generar el ibuprofeno enantiomérico, mientras la otra no lo va a tocar. Y lo podemos observar que esta reacción sí está dando resultados en el número 2. Tenemos el éster y está apareciendo el ibuprofeno, ¿sí? Pero además no se está hidrolizando todo el éster. Entonces está en una proporción prácticamente 50-50 porque partimos de la mezcla racémica. Entonces, de esta manera se constituye una forma de llevar a cabo la separación de los enantiómeros utilizando los métodos enzimáticos. Y actualmente lo que estamos trabajando es pues en el hecho de que tenemos la mezcla racémica, le vamos a adicionar el auxiliar quiral, que sería en este caso algún análogo del ácido tartárico o de la S-feniletilamina, la SFA o la RFA. Y una vez que tenemos los compuestos, la hidrólisis se está complicando porque genera una amida, y la hidrólisis química de esta amida, pues por métodos químicos es un poquito complicada. Por lo tanto, pues se tiende a utilizar también métodos enzimáticos, ¿no? Entonces, ahorita estamos probando la obtención de estas amidas esteromédicas del ibuprofeno, que ya las tenemos, y pues el siguiente paso es adicionar las enzimas para ver que las enzimas tengan la capacidad de hidrolizar, ¿sí? De forma selectiva a una de las formas enantioméricas, mientras que la otra permanezca sin actividad. De esta manera, pues yo podría separar uno de los enantiómeros del ibuprofeno, ¿sí? En este caso, el ibuprofeno, pues me sirve como un modelo, ¿sí? Y pues prácticamente esta metodología nosotros la podríamos utilizar en cualquier fármaco que tenga un grupo ácido carboxílico para, en complementariedad con la amina del auxiliar quiral, pues me genere las aminas, ¿sí? Entonces, es prácticamente la parte interesante de la resolución. Y ya vimos que es importante separarlas por el hecho de la actividad biológica. Una actividad puede ser buena, mientras que la otra, como el caso de la talidomida, pues puede ser un completo caos, ¿no? Bien, finalmente, como conclusiones, pues si una molécula posee carbonos asimétricos, es una molécula quiral y por lo tanto es asimétrica, ¿sí? Y su complemento puede ser que interacciones de forma diferente con los receptores. La quiralidad se manifiesta en todos los sistemas biológicos, por eso resulta de vital importancia su estudio. Entonces, por eso ahí radica la importancia de la simetría. La simetría es un requisito para la actividad biológica. Es conveniente administrar solo el fármaco enantiomérico puro para disminuir la dosis, no forzar el metabolismo y no generar reacciones adversas. Y la simetría, pues bueno, es una característica fundamental de los sistemas vivos y es un reflejo de la simetría intrínseca de la materia misma. Como les mencionaba acerca de los humanos, que somos asimétricos bilaterales, pero si nos ven con más detenimiento, puede ser que aquí tengamos un lunar y acá no, ya somos seres asimétricos. Puede ser que nuestro ojo esté un poquito más bajo que el otro y entonces ya somos seres asimétricos. Por lo tanto, la simetría como tal, pues básicamente va a estar un poquito más influenciada por la asimetría en la parte biológica. Estas son algunas referencias que son interesantes. Este es el artículo del que les hablo acerca de cómo se llevó a cabo la resolución enantiomérica de este compuesto que se llama desglossamina B y es un producto natural obtenido de un briozoano, un animalito que se encuentra en el mar de Canadá. Aquí también viene algo interesante acerca de la heteroselectividad de los receptores. Es una revisión bastante interesante y ahí nos habla acerca de varios enantiómeros. Finalmente, aquí habla acerca de la resolución de los enantiómeros y pues los libros de química orgánica, ¿no? Donde prácticamente es donde viene descrita toda esta parte química. Y sin más que agregar, les agradezco mucho su atención y quedo a la espera de sus preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿Todo claro? Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Estuvo muy, muy interesante. Vamos a esperar unos minutos en lo que los participantes dejan aquí sus preguntas. También recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en Facebook y vamos a esperar un momento en lo que salen las preguntas. Muchas gracias, doctor.
Ujú. Y aquí hay una pregunta. Dice, ¿este conocimiento sobre la asimetría o quiralidad en los compuestos puede utilizarse para optimizar la producción de algunos productos a partir de organismos? Efectivamente, sí. Cuando nosotros, bueno, cuando se sintetiza un medicamento, muchas veces, por ejemplo, los antibióticos utilizan algunos hongos, y los hongos, pues solamente, indudablemente, nos va a dar una forma enantiomérica, no nos va a dar las dos. Eso es la importancia de utilizar organismos biológicos. Siempre nos va a dar solamente una forma de asimetría, ¿no? Es decir, pues nos va a dar el R o nos va a dar el S, nunca los dos. Solamente en la parte de síntesis química es cuando, pues bueno, no hay un control de esta estereoselectividad, y por lo tanto nos va a dar la mezcla racémica. En sus clases de química, pues bueno, por lo general se ven las sustituciones nucleofílicas del tipo 1, en el cual, pues bueno, genera un intermediario plano, y puede ser que el ataque puede ser por arriba o puede ser por abajo. Si da por arriba, pues ya tengo una forma enantiomérica, y si el ataque es por abajo, ya tengo otro. Entonces, solamente en la parte de síntesis es que se pueden obtener estas dos estructuras racémicas, mientras que en los organismos biológicos efectivamente se puede optimizar porque solamente obtendríamos una sola forma enantiomérica. Aquí ponen otra pregunta y dice, ¿qué otros fármacos han causado problemas generacionales debido a la asimetría? Ok, bueno, después del caso de la talidomida, que fue un caso realmente un caos, algo impresionante, pues se ha tenido, pues ahora sí que ya mucho cuidado acerca del uso de los fármacos. Entonces, se prueban, se hacen pruebas teratogénicas de todos los fármacos, ya sean racémicos o de formas enantioméricas, para poder hacer la administración. Por lo tanto, otro fármaco que haya tenido esas características no se ha obtenido, ¿no? Afortunadamente. Más sin embargo, muchos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades mentales, de las convulsiones, etcétera, etcétera, pues generan efectos teratogénicos, y siempre se les dice a los pacientes, ¿sabe qué? Usted está tomando esto, no puede embarazarse porque pues, el resultado traería consigo pues este tipo de malformaciones, ¿no? Entonces, siempre que un paciente va al tratamiento y les van a dar un fármaco que ya está caracterizado, que tiene esta parte de teratogenicidad, pues entonces se le dice al paciente, y en dado caso de que haya un embarazo, pues bueno, se tiene que suspender el medicamento forzosamente para que haya un buen desarrollo del bebé. Entonces, afortunadamente, pues bueno, un fármaco así generacional que haya tenido relevancia como la talidomida, pues no ha ocurrido. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta en Facebook que dice, ¿se puede saber con qué técnicas de acoplamiento molecular o con algún software cuál es la geometría que tendrá el efecto que queremos? Pues bueno, actualmente está la técnica de docking molecular, en el cual se busca la complementariedad. Pues podríamos decir que una de las formas enantioméricas se va a ver favorecida en la interacción con el receptor de forma virtual, ¿sí? Que la otra. También nosotros hicimos un trabajo al respecto, ahí en donde está la referencia, en el cual pues hicimos un docking molecular de los dos enantiómeros de este producto natural, y observamos que hay una mayor prevalencia de una de las formas enantioméricas en la interacción sobre la otra. Entonces, la virtualidad sí nos da una idea, aunque no es exacta, ¿no? Tendríamos que hacerlo directamente en vivo para ver estos efectos, pero sí nos daría pues cierta evidencia de que efectivamente una de las formas se ve más favorecida sobre la otra, simplemente el hecho de la complementariedad en las moléculas y en la interacción que pueda presentar acerca de cómo se acoplan entre sí. Entonces, sí, virtualmente nos daría una idea, aunque, pues bueno, tendríamos que probarlo de forma biológica para salir de dudas completamente. Muchísimas gracias. Aquí ponen otra pregunta que dice, ¿el ambiente podría modificar
la quiralidad de una determinada molécula, por ejemplo, el calor del sol? Se han descrito diversos casos de epimerización. De hecho, biológicamente, ¿sí? El caso del ibuprofeno es bastante interesante porque el ibuprofeno en el organismo hay algunas enzimas que son epimerasas y lo que hacen justamente es cambiar la estereoquímica. Si el hidrógeno estaba al frente, lo pasan para atrás y entonces cambia. Esporádicamente, por el hecho de estar en solución, no se han registrado, ¿no? Estos cambios, pero sí modificando ciertos pHs. Modificando ciertos pHs, sí se puede llevar a cabo la inversión de la quiralidad, ¿no? Y eso se ha demostrado justamente con la talidomida, que se ha probado en plasma de conejo, la forma enantiomérica, una de ellas, y se genera el equilibrio y me da la otra forma enantiomérica. Por lo tanto, pues no es tan conveniente la administración de una de las dos formas, porque indudablemente se va a reconvertir en el equilibrio de la otra forma. Y en el caso del sol, bueno, no tengo conocimiento acerca de que el sol haya influido, es como calentar la molécula, pero pues nosotros hemos, para la síntesis, hecho, pues ahora sí que el calentamiento a reflujo de nuestras reacciones y no se ve modificada la estereoquímica de los compuestos. Pero sí hay descritos que a ciertos pHs puede ocurrir la epimerización. Ok. Otra pregunta que hay aquí en el chat dice, una vez que la enzima ha modificado a nuestro enantiómero deseado, ¿cómo se pueden separar estos compuestos? De igual manera, ¿es necesario regresar el enantiómero modificado a su estado inicial? A ver, me parece, bueno, una vez que tengo mi mezcla racémica, mis dos compuestos, utilizo el auxiliar quiral y entonces me da dos compuestos diferentes. Eso los tengo que separar por métodos convencionales, cromatografía. Y ya que los tengo separados, entonces ahora sí tengo que quitarle el auxiliar quiral y me quedo con mi compuesto de partida. Y ese ya solito lo puedo utilizar como precursor para la síntesis de los demás. No sé si a eso se refiere. Dice, ¿cómo pueden separarse esos compuestos? Pues bueno, si son los diastereoisómeros, ya una vez que utilizo el auxiliar quiral, se pueden separar por métodos tradicionales de cromatografía normal, ¿no? Pero si son los enantiómeros, entonces tendrían que separarse por técnicas de cromatografía quiral, utilizando métodos asimétricos como, pues bueno, aminoácidos, carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿no? Para jugar con eso y llevar a cabo la separación. ¿Sí? No sé si esa es a lo que se refería. Diego, ok, sí, sí dijo que sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta. A lo largo de toda su carrera, ¿no ha encontrado algún fármaco en el que sus dos enantiómeros sí tengan como que el mismo efecto? ¿O sí produzcan un efecto parecido? ¿O sí es grande la diferencia? Bueno, habría de esperarse que efectivamente la diferencia sí sea grande, porque por la complementariedad. En los fármacos que he obtenido yo para la separación, no he visto, y en todo lo que he leído, que tengan la misma actividad. Siempre hay una predominación de uno sobre el otro. El otro pues, puede ser que incluso no tenga actividad o tenga una actividad muy bajita o incluso tenga un efecto tóxico, ¿no? Que sería el histómero. Pero por lo general siempre uno es el bueno y el otro es el malo. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en Facebook que dice, ¿hay mezclas racémicas más difíciles de separar que otras? Y si sí, ¿en qué influye esto? ¿Qué influye en esto? Ok, difíciles de separar. Pues bueno, las mezclas racémicas, pues así que tienen un comportamiento muy parecido entre ellos. Entonces la separación indudablemente es difícil. Yo creo que todas tienen el mismo nivel de complejidad. Y pues bueno, lo que sí se torna un poquito más complicado es cuando tienen más átomos quirales, es decir, más carbonos asimétricos. Si tengo uno, pues nada más me va a generar una mezcla racémica 50-50 de dos compuestos. Si tengo dos átomos quirales, pues bueno, entonces voy a obtener 4 compuestos, ¿no? Entonces así voy jugando con todos esos. Si tengo 3, pues es 2 a la n, ¿no? Entonces serían el número de compuestos que tengo que yo separar. Entonces, sí, mientras mayor número de átomos quirales tenga, mayor número de compuestos voy a tener
y hay que separar todas las mezclas racémicas que se puedan formar. Ahí ya vamos a tener otras relaciones, ¿no? Que van a ser diastereoisómeros que van a salir entre sí, digamos que serían como primos lejanos, y los enantiómeros los consideraríamos como hermanos, ¿no? Entonces vamos a tener los hermanos, vamos a tener los primos lejanos, etcétera, y entonces pues, se vuelve más compleja la mezcla. Y entonces hay que separar cada una de estas mezclas y ver cuál de esas mezclas es la que nosotros podemos obtener. Entonces sí, mientras mayor número de centros quirales tenga para hacer la separación, va a ser un poquito más complicado. Afortunadamente, pues los microorganismos, pues básicamente ellos no modifican o sea, no dan las mezclas, solamente trabajan sobre una sola forma y por lo tanto, pues no es tan complicada las separaciones. Pero químicamente sí puede dar pie a toda esta mezcla de compuestos y la separación se torna un poquito difícil de llevar a cabo. Y las interacciones, pues bueno, yo creo que pues sí, hay una teoría que habla acerca de que hay un enantiómero que es un poco más estable que el otro, lo cual, pues bueno, pues trae consigo, pues ahora sí que un boom acerca de la paridad y que la simetría, etcétera, en el universo. Y se dice que hay una energía mayor en uno de ellos que lo vuelve más inestable que el otro. Y entonces se han hecho algunos estudios, ¿no? Para tratar de buscar eso, pero pues bueno, solamente se ha quedado en algunas teorías, pero se cree que si se descubre que hay una selección de un enantiómero sobre otro la cantidad de energía, pues en el universo esa se sumaría y podría dar pie a por qué se está rompiendo la teoría de la paridad. Pero es algo bastante interesante y es pura teoría. Y la verdad es que yo soy de la idea de que tienen la misma fuerza de agarre con las superficies, entonces la separación pues va a depender de la geometría prácticamente. Ok, doctor, muchas gracias. También nos están preguntando qué bibliografía o qué libro sería su favorito para este tema, o qué libro recomendaría usted. ¿Qué libro? Bueno, hay un libro que, bueno, de la parte química es el que más me gusta, ¿sí? Y ese libro es que escribió el doctor Eusebio Juaristi del Colegio de México y habla acerca sobre la quiralidad, ¿no? Y pues bueno, prácticamente químicamente describe que es un enantiómero, todos los términos químicos, ¿sí? Y otro libro acerca, pues está el libro de quiralidad, el otro lado del espejo, de Orcasitas, me parece que es el autor. Y bueno, él describe prácticamente, se les pongo las referencias en el chat, describe prácticamente cómo es toda esta evolución. ¿Y cuál es uno de los libros que a mí me parece impresionante y que creo que todos deberíamos de leer, los que estamos en las carreras científicas? Es el de Cazadores de Microbios, porque ahí describen la vida de Pasteur, ahí describen la separación de los enantiómeros, ahí describe, pues ahora sí que el amor por la microbiología y todas las cosas y todos los sucesos que sufrió Pasteur por su conducta que tenía, que no era muy pasivo, que digamos. Entonces, pues bueno, creo que uno de mis favoritos es el de Cazadores de Microbios. Y pues bueno, también les voy a pasar el otro de la quiralidad, del otro lado del espejo, ¿sí? Orgozuela, me parece que es el apellido del autor, pero ahorita se los pongo en el chat. Y pues esos serían los interesantes, ¿no? Y pues bueno, el artículos, ¿no? Más uno se nutre de diferentes artículos sobre el tema, ¿no? Y los descriptores bioquímicos, las formas de separación. De hecho, a uno de los temas que no les mencioné, pues es acerca de la síntesis asimétrica, en el cual tenemos nosotros un auxiliar quiral, pero que simplemente va como a estorbar una de las zonas y va a privilegiar la interacción sobre un solo lado para que de esta manera me genere una síntesis asimétrica, solamente una de las formas. Aunque bueno, eso va a depender del tipo de catalizador, porque hay catalizadores que sí se logra como un 98 y entonces ahí empezamos a hablar de excesos enantioméricos, que no es 100% la conversión, ¿sí? Pero bueno, si estamos hablando de entidades biológicas, pues la entidad biológica pues va a tener una, pues, por sí que predilección sobre una forma de los enantiómeros nada más. Ok, doctor, muchas gracias. Muy interesante todo. ¿Tenemos un poquito más de tiempo para alguna otra pregunta? Es de Luis Gómez Ortiguela, el libro, y se llama La quiralidad, el otro lado del espejo. Okay. Está muy interesante. Y de hecho habla acerca de todos los bichos que les describí. Ahí, los toca. Incluso las conductas de algunos humanos que exhibimos también habla acerca de ello. Está bastante interesante. Hace mucho tiempo que leí ese libro, pero está muy padre.
Pues parece que ya no tenemos más preguntas, doctor. Muchas gracias por su ponencia, estuvo muy, muy interesante. Y aquí Atenea nos dice que si puede repetir el nombre del libro en el que se enfoca más en la química, por favor. Es La Giralidad, es del doctor Eusebio Juaristi. Así lo pueden buscar, Eusebio Juaristi, Giralidad. Y pues bueno, está un poquito complejo, pero está muy padre porque pues hay muchos ejemplos acerca de las reacciones. ¿Sí? Y el libro que les digo es de Luis Gómez Ortiguela y se llama La Quiralidad, el mundo al otro lado del espejo. Es un libro de divulgación muy padre. Y el otro es el de Cazadores de Microbios. Estos yo creo que son los ideales para entender toda esta parte, sobre todo el capítulo que habla acerca de Pasteur. Muchas gracias, doctor. Parece que ahora sí ya no hay más preguntas, entonces daríamos fin al día de hoy, de las actividades del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su participación. Estuvo muy interesante su ponencia. Y bueno, a los participantes ahorita les comentamos sobre la asistencia y creo que ya sería todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para contacto, bueno, mi correo electrónico es rivera@one.mx. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Y para los asistentes, se tuvo un error en la primera ponencia, entonces nosotros haremos las modificaciones para tomar en cuenta lo del 80% de las asistencias para su constancia, pero ahorita, de favor, todos pongan su nombre completo en el chat y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.